Ejercicio por análisis de mallas o análisis por mallas. Entonces vamos a definir el valor de las resistencias. Tenemos R1, R2, R3, R4. Son 4 resistencias, muy sencillo. Aquí ponemos 100 ohms, es el valor de la resistencia 1. Y luego el valor de la resistencia 2 es de 120 ohms. Se ve muy feo es 120. 120. R3 240 ohms. Y R4 de 100 ohms. Vamos a resolver este ejercicio haciendo el análisis de mallas. Entonces aquí tenemos nosotros una corriente de malla 1 y tenemos una corriente de malla 2. Esta sería la malla 1 y esta sería la malla 2. Haciendo ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 1, entonces tenemos aquí signo positivo, signo negativo. La corriente viene hacia acá, es la corriente 1, entra por positivo, sale por negativo. Viene la corriente I1 por aquí, entra por positivo, sale por negativo. Viene la corriente, llega la corriente por acá. Entonces la corriente I1, la corriente I1 entra por negativo a la fuente, entonces sería de menos 10 volts. Y luego entra por la positivo de R1, entonces sería más el voltaje en R1. Entra por positivo en R2, más el voltaje de R2. Voltaje de R2, y esto es igual con 0. El 10 lo pasamos para el otro lado y tenemos esta ecuación, esta primera ecuación, que sería el voltaje en R1 más el voltaje en R2 es igual a 10 volts. Vamos a dejarlo de momento así. Y luego vamos a aplicar la ley de tensiones, pero ahora en la malla 2. Ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 2. En la malla 2 tenemos la corriente I2. Vamos a empezar de aquí. Tenemos la corriente I2, entra por positivo, sale por negativo. Esta es la corriente I2. Viene la corriente I2, viene la corriente I2, viene la corriente I2 hacia acá. Entonces entra por positivo, sale por negativo. Y viene la corriente I2 hacia arriba, entra por positivo, sale por negativo. Entonces las corrientes siempre entran a la resistencia por el positivo de la resistencia. Aquí nosotros notamos una cosa, que en la resistencia 2 tenemos una corriente que va hacia abajo y una corriente que va hacia arriba. La corriente que va hacia abajo es I1 y la corriente que va hacia arriba es I2. Entonces ahí, para calcular el voltaje en la resistencia 2, pues tenemos que considerar las dos corrientes. Esa es la corriente 2. Entonces, estableciéndolo así, tenemos nosotros, todos los voltajes serían positivos. El voltaje en R3 más el voltaje en R4 más el voltaje en R2. Y esto es igual con 0. No hay ninguna otra fuente ni nada. Ahora vamos a escribir a los voltajes en términos de la corriente. El voltaje en R1 pues es la corriente 1 por la resistencia 1. Entonces le ponemos R1 por corriente 1 más, y aquí tenemos nosotros la resistencia 2, y como dijimos, en esta malla el voltaje positivo es por la corriente 1, entonces ponemos la corriente 1 positiva, pero tenemos la corriente 2 en sentido opuesto, entonces aquí sería menos la corriente 2, le puse II, dejen corrijo esto, ahí está, corriente 1 menos corriente 2, y eso es igual a 10 volts. Resolvemos esto, sería R1 por I1 más R2 por I1 y menos R2 por I2 igual a 10. De aquí podemos factorizar la corriente 1. Tendríamos corriente 1 que multiplica a R1 más R2. R1 más R2.
y menos R2 por I2 igual a 10. Y esta sería una primera ecuación. Tenemos una primera ecuación. Ahora voy a hacer lo mismo para el otro lado. Tenemos nosotros el voltaje en R3, pues que sería simplemente R3 por I2 más el voltaje en R4, que sería R4 por I2 más, y luego aquí para este caso, para esta resistencia, aquí el voltaje positivo lo produce I2, entonces ponemos I2 positivo y tenemos I1 que va hacia abajo, entonces sería menos I1 y esto es igual a 0. Descomponiendo todo esto tenemos nosotros, se fijan, aquí tenemos R2 que multiplica a I1 negativo, entonces vamos a poner menos R2 por I1 y luego positivo tenemos nosotros, voy a poner así I2 que multiplica a R2, y bueno, voy a poner aquí R3 más R4 más R2 y esto es igual a 0. Entonces tenemos nosotros dos ecuaciones y dos incógnitas. Si sustituyo los valores, mi primera ecuación me quedaría así. Pongo entre paréntesis R1 más R2 y serían 220 por I1 menos R2 y R2 serían menos 120 y 2 igual a 10, y esta es mi primera ecuación. Y la ecuación 2 sería menos R2 menos 120 multiplica a I1 más la suma sería R3 más R4 más R2, es decir, la suma de estos tres serían 120 más 240 serían 360, serían 460 por I2 y esto es igual a 0, y esta sería mi ecuación 2. Esto yo lo puedo representar en forma de matriz, serían 220 menos 120 menos 120 460, tendría 10 y 0. Entonces esto lo voy a resolver, voy a resolverlo aquí en el ¿cómo se llama? En el Octave. Voy a ponerlo aquí en el Octave. Vamos a hacerlo en el Octave, sería A. Ponemos esta matriz de aquí, la matriz que yo tengo acá, que sería 220, perdón, tengo que ponerle en formato de matriz, serían 220, más bien espacio, menos 120, luego punto y coma para cambiar de renglón, menos 120, espacio 460, bueno, me faltó algo, me faltó poner el 10, que es extendida, 10, y luego acá 0. Entonces, aquí lo que voy a ver es cómo se forma una matriz. Miren, aquí está la matriz. Y luego le aplico la reducción Gauss-Jordan, que el comando que se llama rref de la matriz A, y aquí me va a dar los resultados. Aquí vamos a poner que la corriente 1, I1 es igual a 53 miliamperes y la corriente 2 es igual a 13.82 miliamperes. Y listo, ya tendríamos en esencia resuelto el circuito. Ahora vamos a llenar la tabla. La tablita la vamos a llenar rápido con esto de aquí, y aquí vamos a poner la fuente, pues tiene un voltaje de 10, lo que tenemos acá, y luego las resistencias, R1 es de 100, R2 es de 120, R3 es de 240 y R4 es de 100 ohms. R5 y R6 no hay, el problema no tiene, entonces estas las podemos quitar. Vamos aquí a eliminar filas, ahí está. Y luego las corrientes, aquí vamos a analizar
¿qué corriente pasa por la fuente? Pues pasa la corriente I1, y la corriente I1 es de 53 mA. Vamos a ponerla 0.053 mA. Y también es la misma corriente que pasa por R1, 0.053 mA. Ahora, ¿qué corriente pasa por la resistencia 3? Por la resistencia 3 pasa la corriente 2, que es de 13.82, sería 0.01382 mA o 0.01382 ampere. Y también por R4 pasa la misma resistencia, 0.01382. Ahí está. Y lo que voy a hacer es calcular los voltajes. Ahora, me faltaría esta, pero si nosotros nos fijamos aquí en la malla 1, nosotros en la malla 1 establecimos que la corriente que pasa por R2 es I1 menos I2. Entonces aquí le ponemos para la corriente de R2, pues I1, que es cualquiera de estas dos, menos I2. Y ahí está mi corriente. Y ya lo único que hago es encontrar el voltaje, que sería resistencia por corriente, y lo autocompletamos y ahí está. Ahora, aquí podemos comprobar fácil. Se supone que el voltaje de R1 más el voltaje de R2 debe de dar el voltaje de 10, porque eso es lo que dice la primera ecuación. El voltaje de R1 más el voltaje de R2 debe ser igual a 10. Entonces sumamos estos dos. Voy a copiarlo. Vamos a copiar. Veamos aquí nada más los puros valores. Ahí está. Y sumamos estos dos. Vamos a ver qué nos da la suma. Debería de dar 10 eso. Suma. Igual a, ahí está, 10. Bueno, se pasa poquito. Y luego tenemos otra ecuación que dice que la suma de estos tres voltajes nos tiene que dar 0. Pero ojo, aquí nos dice que el voltaje R2, el voltaje de la resistencia 2, es I2 menos I1. Es decir, que es este voltaje pero negativo. En otras palabras, la suma de estos dos nos tendría que dar 4.7 volts. Lo voy a pegar aquí. Bueno, lo voy a pegar aquí para que se sobreescriban. Y aquí está, miren. 4.6188 menos más o menos 4.7 volts. Ahora viene lo bueno. Vamos a calcular la potencia. La potencia sería esos dos. Ahí está, son 0.53 watts. Y voy a calcular la potencia de estos así. Lo ponemos y luego ya lo podemos sumar. La sumatoria de estos, que es lo que ya tengo aquí, debe ser igual a la acá de arriba. Y ahí está, 0.53 watts es igual a 0.53 watts. ¿Cuál fue el problema en el salón? Bueno, el problema en el salón fue que cuando puse yo estas ecuaciones me equivoqué me equivoqué en unos signos. Las ecuaciones, no había error en las ecuaciones, estaban bien, pero me equivoqué al ponerlas, al vaciar la información en el pizarrón. Es que estoy buscando aquí las ecuaciones, a ver si las tengo así a la mano, para mostrarles cuál fue el error, porque no salió. Sí, aquí están, aquí las tengo, ahorita las voy a compartir. Comparto la imagen para que ustedes lo puedan observar y mostrarles cuál fue el error que se cometió. Bueno, andaba yo bastante distraído, entonces bueno, una disculpa por la pifia en clase, pero realmente pues, no está complicado, nada complicado el de malla. Si se fijan, aquí lo resolvimos bastante rápido. Ahorita lo voy a resolver de nuevo por divisor de voltaje, que también me equivoqué ahí en el salón. También cometí un error y o sea, los dos que resolví en el día de hoy en clase estuvieron incorrectos, pero bueno, lo bueno es que se pueden corregir. Y déjenme abro la imagen para copiarla y mostrarles cuál fue el error que se cometió. Más que mi compu es un poquito lenta, denle chancecita, ¿sí? Miren, aquí están las ecuaciones. Las ecuaciones están correctas. Esto está correcto. Esto está correcto.
El problema fue que cuando vacié las ecuaciones, más que no le saqué foto, creo, a esa parte, no le saqué foto a esa parte, no alcanzó a salir. Pero en la matriz fue donde cometí el error. Ahí fue donde yo cometí el error. Ahorita voy a pasar la foto otra vez para que la podamos ver. Cuando convertí esto a matriz, ahí fue donde yo cometí el error. Ahí fue donde yo cometí el error. Aquí se va a alcanzar a ver, pero porque tengo la ecuación todavía aquí en la aplicación que utilicé para resolver las matrices. Déjenme ver si no se borró. No, sí se borró. Bueno, ya no lo tengo aquí. Es que ahí me faltó, pero ustedes lo tienen en sus apuntes. Entonces ahí en sus apuntes ustedes van a corroborar lo que les acabo de comentar. El error que se cometió fue el siguiente. Fíjense, aquí dice menos R1 y aquí dice R1 más R2. Este sí está correcto. Aquí no es menos R1. Y acá en este lado decía también menos R1. Es decir, aquí había un 100 y aquí había otro 100. Por aquí estaban mal, pero estos dos estaban mal. Entonces aquí están, miren, aquí dice menos 100, 220 y aquí también creo que decía menos 100 o creo que casi decía menos 120. De hecho, déjenme, me lo compruebo aquí con la matriz otra vez, nada más para cerciorarme. No. Nada más para cerciorarme que aquí. En esta parte de aquí creo que sí decía 100, el error creo que estaba acá. Aquí le puse R1 y ese es el error. Vamos a comprobarlo. Voy a ponerle RRFA. Y sí, aquí está. El error que se cometió fue que aquí le puse R1. Este es el error que yo cometí. Entonces, ¿por qué es un error? Porque acá tengo yo esta ecuación. Es R1 más R2 y luego tengo R2. Eso está correcto. Así está en la ecuación 1. Pero aquí dice R2 negativo. Y yo en la matriz le puse menos R1. Este fue el error. Entonces por eso salió este resultado. Y esto que resolvimos aquí también está mal. Entonces también voy a tomar la delicadeza de corregir esto. Para que ustedes no tengan información equivocada. Entonces por eso es que salió con poquita diferencia. Porque aquí nada más le faltó un 20. Aquí era menos R2. Así como lo tenemos aquí en el, ya bien hecho acá aquí en el, esto que está aquí. Aquí tenemos nosotros, la ecuación es R1 más R2 y aquí es menos R2 y aquí es menos R2, R3 más R4 más R3. Entonces aquí era un 120, aquí es menos 120, ese fue el error que se cometió. Ahora, ya que corregimos ese error por del Mayas, que ahí en ese ratito pues no me fijé. Ahora voy a corregir el segundo error que se cometió, bueno, que cometí. El segundo error que cometí fue el siguiente. Ahora yo dije, esto lo voy a resolver utilizando divisor de voltaje. Vamos a hacerlo otra vez por divisor de voltaje y aquí vamos a otra vez a resolver para ver cuál es el error. Aquí tenemos la foto de lo que estaba en el pizarrón. Entonces aquí vamos a encontrar rápidamente cuál fue el error o la regazón que se cometió. Bueno, vamos a analizarlo. Vamos a resolver. Lo primero que les dije fue que reducimos R3 y R4 y a eso le voy a llamar R5. R5 va a ser la suma de R3 y R4. R3 más R4 son 340 ohms. Y luego voy a reducir a R2 con R5 y a eso le voy a llamar R6. Entonces sería R2 vale 120 por 340 entre la suma de los dos que serían 460. Ya, este es el error. Aquí está el error. Yo estoy tomando aquí, le puse por error R3 y no es R3, era R2. Entonces copié mal del pizarrón. Este fue el maldito error que yo cometí. Aquí debe de ser 120, 340 y aquí abajo debe de ser 460. Hacemos esta reducción y lo ponemos aquí.
120 por... no está escribiendo nada. 120 por 340 entre 460. Y eso me da una resistencia equivalente de 88.696. Lo voy a redondear así. 88.696 ohms. Ahora, ya que tengo yo esta resistencia equivalente, ahora sí voy a calcular el divisor de voltaje, utilizando divisor de voltaje. Utilizamos el divisor de voltaje y voy a calcular el voltaje en R1. Vamos a cambiar de color. Utilizando el divisor de voltaje R1 es el voltaje el voltaje de entrada, que serían 10 volts, multiplicado por la resistencia de interés, donde quiero calcular lo que serían los 100 ohms, entre la resistencia total, que sería la suma de R1 más la de 88, que sería en este caso 188.696. Hacemos la operación. Serían aquí serían 100, 10 por 100 entre 188.696, y eso me da 5.3 volts. Porque da 5. ¿Dónde quedó el 5.293? 5.3 volts. Ahí está. Entonces, como tengo 5.3 volts, ahora calculamos el voltaje en R2. Ojo, el voltaje de R2 sería el mismo voltaje de R6. Es decir, este voltaje que está entre este nodo y este nodo, el nodo de tierra y el voltaje de R2, como está en paralelo con estas dos, pues es el mismo voltaje de R6. Entonces serían los 10 volts multiplicado por la resistencia de interés, que serían los 88.696 entre 188.696, que sería más fácil simplemente 10 menos 5.3, pero bueno, vamos a utilizar el divisor de voltaje. Entonces serían 10 por 88.696 entre 188.696, y nos da 4.7 volts. 4.7 más 5.3, 10. Ahora que ya tenemos esto, podemos calcular la corriente 1. Ya que encontramos el voltaje de R1, calculamos la corriente 1, que la corriente 1 en realidad es la corriente total, y la corriente total, que la pasa por R1 y pasa por la fuente de 10 volts, sería el voltaje 5.3 entre 100, y esto es igual a 53 miliamperes. Es decir, 5.3 entre 100, pues recorre el 0 dos lugares, y encontraríamos ese valor. Serían, a ver, no, espérenme, antes de que no la vaya a ayudar a volver a cajetear, vamos a hacerlo mejor. 5.3 entre 100, 0.53 y 53 miliamperes. Bueno, más era porque ando pifiando mucho y ya no quiero errores. Y luego la corriente 2, que en este caso sería la corriente que pasa por R3 y por R4, pues simplemente sería la corriente total que ya tenemos, la de entre la corriente. Aplicamos un divisor de corriente aquí. Vamos a aplicar un divisor de corriente. El divisor de corriente es la corriente que entra, es la corriente total. Aquí la voy a marcar, la corriente total. Entonces necesitamos una corriente 1 y una corriente 2. Entonces esta corriente total es la que entra. Vamos a calcular la corriente 2. ¿Por qué? Porque es la que nos interesa ahorita de momento. La corriente 2 la calculamos como la corriente que entra, que en este caso serían los 53 miliamperes. Voy a ponerle 53 miliamperes, que multiplica la resistencia que no es de interés. En este caso sería R2.
R2 dijimos es de 120 ohms, entre la suma de las dos, que aquí la tenemos, sería la de 460. Hacemos esa operación y se supone que esta sería la corriente 1 de malla. Aquí está la corriente 1 de malla 53, y este cálculo nos debería dar 13.82. Esta operación nos debería dar 13.82 si es que lo hicimos de manera correcta. Sería 53 por 120 entre 460, y es 13.82 o 13.83. Vamos a redondearlo en 13.83 miliamperes. 13.83 miliamperes. Regresamos acá. Aquí está, 13.82. Ahí está, 13.82, 13.83. Es básicamente lo mismo. No se supera con gran número la corriente. Entonces ya tenemos los valores correctos. Y a partir de estos valores ya tenemos esto. Ya que tenemos la corriente I2, pues multiplicamos por la resistencia 3 y sacamos el voltaje de R3, sacamos el voltaje de R4. Y si nos revisamos la tablita que tenemos ya hecha aquí, pues podemos observar que ya lo que hicimos está correcto. Entonces, en verdad, una enorme disculpa por mi distracción. Se cometieron dos errores. Puse en la matriz, puse el valor de R1 en lugar de poner R2. Y aquí, cuando lo traté de resolver rápido por divisor de voltaje, por mis nervios de que me había salido incorrecto por este error, que aquí debe ser menos R2, pues no me fijé que aquí le puse R3, no R2. Bueno, esto con mucha imaginación es un 3. Es R3 y aquí lo estamos constatando. En el problema, la resistencia 3 vale 240, entonces este fue el grave error que cometí. Cambié el valor de esta resistencia y eso echó completamente a perder el problema. Pero aquí ya está resuelto correctamente. Entonces, pues aquí tienen el video de aclaración. Y voy a dejarles sus ejercicios. Y no sean como yo, háganlo con toda calma, para que no la vayan a cajetear como la cajeteé yo. Y de nuevo, 1000 disculpas. Espero esto no vuelva a pasar. Gracias, jóvenes.